Imagina que estás dentro de una hoja. Todo está bañado por la luz del sol. Las células trabajan a toda velocidad y hay una pequeña maquinaria en los cloroplastos que transforma algo tan simple como el aire en vida. Hoy te voy a contar la historia de esa maquinaria, el ciclo de Calvin, una de las reacciones químicas más importantes de todo el planeta. Aquí es donde el carbono del aire se transforma en azúcar, el combustible de casi todos los seres vivos. ¿Dónde ocurre el ciclo de Calvin? El ciclo de Calvin ocurre en el estroma del cloroplasto, que como el espacio líquido que rodea las tilicoides, ya sabes, los tilicoides son esas estructuras que forman discos donde ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis. En esa primera fase, gracias a la luz solar, se produce ATP, energía química, y NADPH, una molécula que transporta electrones. Pero aquí viene la parte interesante. Esa energía no sirve de nada sin algo que procesar. Y ahí es donde entra el ciclo de Calvin. ¿Qué hace exactamente el ciclo de Calvin? Su función principal es fijar el carbono, es decir, tomar el dióxido de carbono del aire y transformarlo en moléculas orgánicas como la glucosa. Este proceso es conocido como fase oscura, no porque ocurra de noche, sino porque no necesita directamente de la luz solar. Aún así depende de la energía generada por la fase luminosa, así que aunque no necesita luz de forma directa, no puede ocurrir sin ella. Hola, yo soy Caro Juárez y les voy a hablar sobre las 3 fases del ciclo de Calvin. La número 1 es la fijación del carbono. Todo empieza cuando una molécula de CO2 entra a una célula vegetal y llega al estroma. Hay una enzima clave llamada rubisco, que de hecho es la enzima más abundante en el planeta, se encarga de capturar ese CO2. La rubisco une ese CO2 a una molécula de RVP, ribulosa 1,5-bifosfato, que tiene 5 carbonos. Al sumarle uno más, se forma un compuesto de 6 carbonos, pero este compuesto es muy inestable y se divide rápidamente en 2 moléculas de 3-PGA, ácido 3-fosfoglicérico. Este es el primer paso en la transformación del carbono inorgánico en una forma utilizable. Ahora les voy a hablar sobre la fase 2, la cual es la reducción. En esta entra en acción la energía que se generó antes, el ATP y el NADPH. Se utilizan para transformar el 3-PGA en G3P, gliceraldehído 3-fosfato, una molécula de 3 carbonos que ya contiene más energía. Aquí ocurre una especie de inversión. La planta gasta energía para reducir químicamente esas moléculas y hacerlas más complejas. Por cada 3 moléculas de CO2 que entran al ciclo, se producen 6 moléculas de G3P, pero de esas 6, solo una se extrae del ciclo para construir azúcares. Las otras 5 se usan para el siguiente paso. La fase número 3 es la regeneración del RVP. Las 5 moléculas de G3P restantes se reorganizan mediante una serie de reacciones complejas para generar 3 moléculas de RVP. ¿Por qué? Porque el ciclo tiene que continuar. Piensa en esto como en una rueda. El ciclo solo gira si se mantiene el compuesto inicial, el RVP. Sin él no se puede fijar más CO2 y todo se detiene. ¿Cuántas vueltas necesita el ciclo para formar una glucosa? Cada vuelta del ciclo de Calvin fija una molécula de CO2 y genera una molécula de G3P, que como ya lo mencionaron significa un gliceraldehído 3-fosfato. Pero solo cada 3 vueltas se obtiene una G3P disponible para fabricar azúcares. Para formar una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos se necesitan 2 G3P, por lo tanto el ciclo debe girar 6 veces, fijando 6 CO2 y utilizando 18 ATP y 12 NADPH. Es un proceso intensivo pero fundamental para que la planta pueda crear glucosa, sacarosa, celulosa y todos los demás compuestos esenciales. ¿Qué factores afectan al ciclo Calvin? Aunque el ciclo Calvin es una constante esencial, no es infalible. Está regulado por varios factores. Disponibilidad de CO2. Menos de CO2 significa menos materia prima para fijar. Temperatura. Las enzimas del ciclo, especialmente Rubis-CO, contienen una temperatura óptima. Demasiado calor o frío ralentiza o detiene el ciclo. Concentración de O2.
Cuando hay mucho oxígeno, la Rubis CO puede cometer un error y fijar oxígeno en lugar de carbono, provocando un proceso llamado fotorrespiración que desperdicia energía. Disponibilidad de ATP y NADPH. Si no hay energía suficiente desde la fase luminosa, el ciclo se detiene. Agua. Si la planta se deshidrata y cierra sus estomas, el CO2 no puede entrar. Como ves, este es un ciclo tan fundamental que está lleno de equilibrios delicados. ¿Por qué es tan importante el ciclo de Calvin? Lo que ocurre en las hojas de una planta puede parecer pequeño, pero el impacto es inmenso. Gracias al ciclo de Calvin, las plantas, algas y algunas bacterias convierten el carbono del aire en materia viva. Sin este proceso no habría alimentos ni oxígeno suficiente, ni base para las cadenas alimentarias. Cada célula de nuestro cuerpo, cada animal, cada ecosistema depende del carbono fijado en este ciclo. Y pensar que todo comienza con la luz del sol, el dióxido del aire y una pequeña molécula llamada rubisco. El ciclo de Calvin es una danza química elegante, precisa y absolutamente vital. Entenderlo no solo nos ayuda a comprender la fotosíntesis, sino a valorar el equilibrio de la vida en la Tierra. Si la química de una hoja puede alimentar el planeta, ¿te imaginas lo que podemos hacer nosotros con conocimiento y conciencia? A little bit of fire.